Quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez. Quiero seguir el ejemplo de Francisco I. Madero. Quiero seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río. Juntos, juntos, haremos historia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Esto fue el 1 de julio del 2018. Se cumplen 6 años de que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales. Se cumple un sexenio de que la llamada Cuarta Transformación logró triunfar en las urnas y hacerse del poder. Se cumple una administración en la que la izquierda gobierna México y en este contexto vale la pena preguntarse cuáles han sido los resultados, cómo ha cambiado la política nacional, qué ha mejorado y qué no ha mejorado en nuestro país. Este es un examen necesario para todos los ciudadanos, la izquierda y la derecha, los de la 4T y los opositores, porque solo evaluando de manera objetiva los logros y los errores del gobierno podemos decidir qué cambios y qué continuidades deseamos para el futuro del país. Claro que por el momento el oficialismo no va a hacer este examen de conciencia, que siempre es necesario. No lo necesitan después de un triunfo electoral tan contundente como el del pasado 2 de junio, en el que se llevaron 7 de las 9 gubernaturas que estaban en juego, la mayoría en las 2 cámaras del Congreso de la Unión, y por si fuera poco, les doblaron los votos a los opositores en la elección presidencial. Más allá de los resultados de su gobierno, el presidente cierra su sexenio con una aprobación y una popularidad que, según la mayoría de las encuestas, casi nunca bajó del 60% y dejará el país con 24 estados a su favor. Y todos estos elementos permiten explicar que en la mañanera de ayer al presidente López Obrador se le notaba feliz, feliz, feliz. Aseguró que se sentía tranquilo al haber cumplido su misión y al dejarle su lugar a una mujer como la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Poco después, a las 10 de la mañana, Morena festejó con todo bombo y platillo el aniversario de su victoria en un evento realizado de manera simbólica en el Complejo Cultural Los Pinos. A la celebración asistieron los principales dirigentes de Morena, Clara Brugada, la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, y evidentemente Claudia Sheinbaum, quien no solo prometió una continuidad inquebrantable con el proyecto López Obradorista, sino que también propuso hacer del 1 de julio una especie de fiesta nacional. Puede ser el día de la revolución de las conciencias. Puede ser el 1 de julio, el día del triunfo del pueblo. O puede ser el día de la verdadera democracia. Como lo queramos nombrar. Y sin embargo, una cosa son la popularidad, la aprobación y los resultados electorales, y otra muy distinta son los resultados que hasta ahora ha dado el gobierno. Ni todo ha sido tan bueno como afirman los simpatizantes de la Cuarta Transformación, ni todo ha sido tan malo como lo pintan los opositores más radicales. Uno de los aspectos más positivos es que, según datos del Coneval, del 2018 al 2022, más de 5 millones de mexicanos salieron de la condición de pobreza. Según el mismo estudio, todavía hay casi 47 millones de mexicanos que viven en pobreza, pero no puede desestimarse esta mejoría. Los programas sociales que le dieron un ingreso directo a grupos vulnerables de la población, el aumento del 110% del salario mínimo a lo largo del sexenio y la inesperada estabilidad macroeconómica son otros de los aspectos que sin duda se le deben reconocer a la administración del presidente López Obrador. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. Las fallas de la actual administración son posiblemente tanto o más grandes que sus aciertos. En primerísimo lugar,
está el problema de la inseguridad y la violencia, que las autoridades intentan minimizar. Y no hay manera de ocultar ni de maquillar el hecho de que este sexenio ha sido el más sangriento de nuestra historia reciente. Va a cerrar con cerca de 200,000 muertos y un incremento en delitos tan graves como el narcomenudeo, la trata de personas y la violación. Hay zonas del país que viven controladas por el crimen organizado. La estrategia de militarización, la creación de la Guardia Nacional, la política de abrazos no balazos, pues hay que decirlo con todas sus letras, ha sido un fracaso rotundo. Tampoco puede negarse la destrucción del Sistema Nacional de Salud, que provocó una disminución en la cobertura de la salud pública, así como el desabasto de medicamentos. Una de las caras más terribles de este problema fue el manejo criminal que las autoridades sanitarias hicieron de la pandemia del coronavirus. El mal manejo del gobierno encabezado por las ocurrencias del presidente y las irresponsabilidades de López-Gatell provocaron un exceso de mortalidad de más de 800,000 mexicanos. Además, se ha cuestionado mucho y con justa razón la forma que de gobernar tiene el presidente, sin contrapesos y con visos autoritarios. Todo el sexenio marcado por los ataques a la prensa, a institutos autónomos fundamentales para el país, como el INE, el INAI, el Coneval, la COFESE, y ahora, de manera señalada, contra el Poder Judicial. Fuera de sus encuestas de popularidad, el presidente no escucha a nadie, ni a los opositores, pero vamos, ni siquiera a sus asesores, ni a los miembros de su gabinete. Por este motivo, al presidente no le importó llevar a cabo una política energética regresiva, no le interesaron los daños ecológicos ni los resultados cuestionables de sus megaproyectos, como el Tren Maya, el AIFA o la refinería de Dos Bocas. Y para colmo de males, el presidente cierra su mandato interviniendo de manera ilegal en el proceso electoral, es decir, atentando contra la vida democrática de México y haciendo todo lo que él criticó cuando él mismo era opositor. Sin embargo, hay que reconocer que con todo y sus errores durante el último sexenio, la Cuarta Transformación resultó mucho más eficiente que los partidos de oposición, que fueron incapaces de articular un proyecto de nación y que hoy parecen dominados por una cúpula partidista, desinformada, egoísta, ciega, pues, ante la realidad mexicana. Ya desapareció el PRD. Ahora el PRI y el PAN deberán definir si se reinventan o si continúan su camino al abismo. Y también habrá que esperar cómo evoluciona la Cuarta Transformación, ahora que en teoría el presidente se va a retirar de la vida política.